Qué bendición para mí es compartir la palabra del Señor. En ella encontramos palabras de vida eterna. Ella nos corrige, ella nos confronta. Ella no dejará que nosotros sigamos viviendo sin hacer la voluntad de Dios. Ella tratará de regresarnos, volvernos al camino. ¿Qué les parece, hermanos, si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Bendito Dios, gracias te damos por tu misericordia, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Como hemos cantado, Señor, queremos más de ti. Y en esta mañana, Señor, clamamos, levantamos nuestra oración a ti, pidiendo, Señor, tu dirección, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, tenga misericordia de nosotros y nos hable, dirija su palabra hacia nosotros. Ese Espíritu que ha inspirado esta palabra, que ha inspirado a esos hombres para que hablen, Señor, el mensaje de salvación, el mensaje de amor y de vida eterna para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, permítanme compartirles una pequeña historia que podemos usarla como ilustración para explicar lo que significaría para nuestro Señor Jesucristo entrar en Jerusalén y ser aclamado por una ferviente multitud judía. El tema que queremos compartir en esta mañana es la venida del Rey a Jerusalén. La venida del Rey a Jerusalén. En la mañana del 11 de enero del año 49 antes de Cristo, Julio César se encontraba con su ejército a orillas del río Rubicón. Según la ley romana, si un general traspasaba ese límite con sus tropas, sería declarado como un enemigo de la República. El Imperio Romano fue básicamente la última y la tercera etapa que tuvo, comenzando con la monarquía, luego viene la República y finalmente el Imperio. Así que Julio César, estaba consciente de que si cruzaba el Rubicón con sus legiones, eso sería interpretado como una declaración de guerra. Cuenta la historia que después de un momento de mucha duda, Julio César dijo a sus soldados la famosa frase latina alea iacta es. ¿Quién sabe latín? Que significa la suerte está echada. Lo haremos pase lo que pase. Cruzaremos el río. Y cruzó el Rubicón con sus tropas, provocando una guerra civil que duró 4 largos años y que marcaría el final de la República Romana para darle paso al imperio. Cuando César entró en Roma, se hizo declarar cónsul y dictador perpetuo. Después de un buen tiempo, esa frase, cruzar el Rubicón, vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable de serias consecuencias. Bueno, hermanos, cuando nosotros llegamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, nos encontramos con el cruce del Rubicón en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por más de 3 años el Señor había estado enseñando la palabra, había estado haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio en la tierra. Su entrada en la ciudad de Jerusalén, ese famoso Domingo de Ramos, habría de provocar una reacción en cadena
que culminaría con su muerte en la cruz del Calvario. Durante esta fiesta de la Pascua que se celebraba en Israel en aquellos días. Sin embargo, a diferencia del emperador Julio César, el Señor Jesucristo no entró en Jerusalén como un dictador, dispuesto a aplastar toda resistencia, sino como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. No llegó a Jerusalén montado en un tremendo caballo, ni rodeado de ejércitos armados, sino montado en un humilde pollino, rodeado de sus discípulos y de una gran multitud que le aclamaba, sin tener un claro entendimiento de la naturaleza de su reino. César entró en Roma para gobernar el imperio con mano fuerte, con mano de hierro. Cristo entró en Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por los líderes religiosos de su nación y finalmente ser condenado a la muerte durante esa fiesta donde los judíos sacrificaban miles de corderos cada año conforme a la ley de Moisés. Corderos que nunca podían quitar los pecados de nadie. Es interesante, queridos hermanos, notar que este es uno de los 13 eventos que se narra en los 4 evangelios, junto con la alimentación de los 5,000 y la resurrección de Cristo. Este pasaje ha sido conocido como la entrada triunfal en Jerusalén. Nuestras Biblias, probablemente si tenemos la Reina Valera, lo va a mencionar allí. Sin embargo, creo que tiene mucha razón un autor en titular este evento como la falsa coronación del verdadero rey. Interesante. La falsa coronación del verdadero rey. Más que una entrada triunfal, esta es una falsa coronación, como veremos en un momento, porque ciertamente Jesús es el Mesías del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hijo de David que habría de sentarse para siempre en el trono de su padre. Pero la mayoría de personas que estaba allí ese domingo aclamando a Jesús no tenían ni idea qué clase de rey era él, ni qué tipo de reino es que él había venido a implantar en la tierra. De hecho, ni siquiera sus discípulos lo sabían, tampoco lo entendían. En el relato del Evangelio de Juan nos dice que los discípulos entendieron esto que sucedió ese domingo después de la resurrección. Así que ni sus discípulos entendieron lo que estaba sucediendo allí. Este es un pasaje muy sensible, queridos hermanos. Esperamos que el Señor use esta mañana para movernos a aclamar a Jesús como Rey. Pero teniendo plena conciencia de lo que eso implica en nuestras vidas. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor. Se puede cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. Como hemos cantado, Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Queridos hermanos, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12.
abra su Biblia, abra sus dispositivos electrónicos y veamos lo que la palabra de Dios nos relata acerca de este hermoso tema. Leámoslo desde el 12 hasta el 19. ¿Todos lo tienen? Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¿cómo decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Queridos hermanos, este pasaje comienza mencionando que grandes multitudes venían a Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido, ¿a dónde? A la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Mucha gente peregrinaba y venía a adorar y celebrar, ¿qué cosa? ¿Qué fiesta? La Pascua. De todas partes del imperio venían. La fiesta de la Pascua era una fiesta pero muy importante. Es muy importante para los judíos esta celebración. Vamos a ver un poquito por qué era importante. Miren lo que les había dicho el Señor cuando les ordena que ellos debían celebrar perpetuamente esta fiesta. Abramos la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 16. Si lo tiene, me ayuda con un fuerte amén. Deuteronomio 16, versículo del 1 al 8. Mire lo que dice. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino
en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Miren, hermanos, algo importantísimo que Jehová les ordena al pueblo, a su pueblo judío, a su pueblo de Israel, es que ellos debían conmemorar el día de la salvación de Jehová. El Señor aquella noche les había mandado que maten el cordero, que maten un cabrito. Podía ser un cordero o un cabrito, según lo que nos enseña Éxodo. Y iban a tomar de la sangre del cordero para rociar en el marco de la puerta, en el dintel, aquí arriba. De tal forma que cuando Jehová envíe su ángel y el ángel pase por todo Egipto matando a los primogénitos egipcios, no tocaría a ninguno de los hijos del pueblo de Israel. Porque iban a ver la sangre del cordero rociada como señal de salvación. Nuestro hermano Pablo, cuando cantábamos la alabanza Hosana, decía y nos mostraba la referencia del significado de Hosana, que la vamos a ver, y se relaciona con salvación. Entonces mucha gente peregrinaba y venía a adorar y celebrar la Pascua de todas partes del imperio. Durante esta época de la Pascua, usualmente la gente se triplicaba. O sea, si habían, por decir un número, si habían 600,000 personas, normalmente, ahora imagínense cuánta gente ahora pudiera haber. Algunos se atreven a calcular unos 2 millones de personas en aquella fiesta. Y ¿saben qué? Lo más interesante era que cada familia debía traer, ¿qué cosa? Un cordero. Entonces la gente en esas vísperas no andaba sola, andaba con su familia, pero también llevaban todos, ¿qué cosa? Un corderito paseando con ellos hasta el día en que tengan que sacrificar al cordero. Entonces imagínense, si habían 2 millones de personas, ¿cuántos corderos pudieran haber? Si cada familia tenía 3 miembros o 4 miembros, imagínense 500,000 corderos allí, dando vuelta. Era una locura, estaba todo lleno. Pero no solamente esto, sino que muchos también conocían la fama y los hechos maravillosos que Jesús había hecho. Mire lo que dice el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, desde el versículo 9. Vamos al 9, un poquito antes del pasaje que habíamos leído al inicio. Y dice, gran multitud de los judíos, miren que nuevamente menciona gran multitud, supieron entonces que ¿quién estaba allí? Que Jesús estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muchos habían visto los milagros del Señor. Entonces, de alguna u otra forma, el Señor se iba a topar
con una gran multitud. Y mire lo que dice más adelante, el versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Esta era la forma, culturalmente hablando, en la que el pueblo de Israel recibía literalmente a un rey. Cuando una persona iba a ser coronada rey, era la costumbre, era un símbolo de extender ramas de palmera. Y dice, y salieron a recibirle y clamaban, ¿qué cosa? Hosana, que significa sálvanos, ahora te rogamos. Imagínense, después de cuántos años de cautiverio romano, de opresión romana, de esclavitud romana, ellos habían pasado. Estaban ansiosos por buscar salvación política, militar, financiera. Anhelaban volver a las épocas pasadas. No solo esto, Jesús entra a la ciudad, ¿cómo dice? En un pollino. Vámonos ahora al Evangelio según San Marcos, que nos da un poco más de detalle. Marcos capítulo 11. Versículos del 1 al 7. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre, ¿qué cosa?, había montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? ¿Qué les pasa? Decid que el Señor lo necesita y que luego, ¿qué hará? Lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús, como el Señor, había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él, ¿qué cosa? Sus mantos, y se sentó sobre él. Miren, hermanos, cómo sucedieron estas cosas. Pero la pregunta es: ¿cómo sabía el Señor que en aquel lugar había un pollino y que el pollino no estaba usualmente en el lugar donde debería estar, que era el patio trasero de la casa? Nadie dejaba sus pollinos allí al pie del camino para que cualquiera corte la soga o se lo pueda llevar. Pero el Señor sabía que en ese lugar había un pollino, y miren cómo Jesús, en su condición divina, muestra su conocimiento sobrenatural, muestra su soberanía, y le manda a los discípulos. Lo había planeado todo dentro de su conocimiento sobrenatural, su omnisciencia. Él estaba en control de esa situación. Queridos hermanos, ¿cuántas veces dudamos que el Señor está en control de cada
situación de nuestra vida. Y damos paso a la queja. Y damos paso al reniego. Pero quiero decirles, hermanos, si la palabra de Dios nos lo afirma, que Él es soberano sobre cada cosa en nuestras vidas. Él es, como habíamos cantado, Dios poderoso. Él es el mismo creador del cielo, la tierra y el universo. ¿Cómo no iba Él a saber ese detalle? Los manda a sus discípulos y les da las instrucciones que hemos escuchado. Pero para los discípulos esa tarea iba a parecer un poco incómoda. ¿Fue o no fue incómodo lo que Jesús les pedía a sus discípulos? Era básicamente como que ellos iban a pasar la vergüenza de ser como que pillados en llevarse algo que no era de ellos. Era difícil. ¿Cuántas veces Dios nos pide cosas, hermanos, en fe? Pero en fe en Él. En fe y en el conocimiento de saber quién es Él, quién es el que pide. Y algo que aprendemos aquí también, hermanos, es la obediencia a pesar de nuestras luchas. ¿Cuántas veces tenemos luchas y se nos complica obedecer? ¿Cuántas veces tenemos dificultades y la obediencia a la palabra del Señor no es lo más bonito? Y la carne no quiere seguir la palabra, seguir lo que dice el Señor. Pero los discípulos, nos dice la palabra, que tenían que desatar al pollino y encarar al dueño del pollino. No era común que ese pollino se encuentre allí afuera, tenía que estar en la parte trasera. Pero ellos tenían que obedecer en fe la palabra de su Señor, aun si no entendían. ¿Qué hicieron o qué hizo el dueño? ¿Lo retuvo o lo dio? Lo dio. Cristo, hermanos, es el Señor. Él es nuestro Adonai. Él es nuestro Dios altísimo, el Elión. Él es nuestro Shaddai, el que provee para todas las cosas que necesitamos. Qué bendición, hermanos, es saber que en todo tiempo, en toda circunstancia, Dios está en control de nuestras vidas, de la situación. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús entra o decide entrar en un pollino? ¿Cuál era la parte más importante de que no sea otro animal? ¿Por qué no Él escoge un tremendo caballo blanco o un caballo de buena raza y Él decide escoger a un pollino? Mire lo que dice Mateo capítulo 21. Vamos a responderlo. Pero yo no lo voy a responder. Lo va a responder su palabra. Mateo 21, versículo 4. Mire lo que dice. Cuando lo tenga me dice amén para leer. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? Por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, ¿cómo? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Miren, hermanos, Jesús una vez más demuestra
¿Cuál era la condición en la que Él vino? Él no vino como un príncipe rodeado de riquezas y de gente que le sirva. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se nos complica ser mansos y humildes como nuestro Señor? Quizá muchas veces tenemos una lucha dura con nuestro orgullo, pero el Señor nos enseña que Él siendo Dios, que Él siendo Rey, que teniendo un trono y que su cetro es cetro de justicia, decidió humillarse hasta lo sumo y venir en condición de siervo. Entonces Jesús escoge un pollino para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que hemos leído justamente la cita que hace Mateo. Sin embargo, aunque en esta ocasión, es verdad, se presenta como siervo, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, nos revela que Él regresará por segunda vez como ¿qué? Como un rey, en un caballo blanco para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, hermanos, no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es Rey, es Señor, es soberano y es Dios sobre todo. Y que cuando Él venga a la tierra por segunda vez, vendrá montado en un caballo, en toda su gloria. Pero hay algo más que quiero compartirles. Regresemos a Juan capítulo 12 y que nos dice aquí la palabra del Señor. Mire lo que dice. Estas cosas, versículo 16, Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Queridos hermanos, Jesús conocía el corazón de aquella gente que estaba con Él. Conocía el corazón de sus discípulos que no entendían lo que Él estaba haciendo. Conocía el corazón de la multitud que realmente no entendía el por qué hacía esto y a quién lo estaban haciendo. ¿Qué era lo que realmente quería la multitud? ¿Qué se imaginaba la multitud? Muchos de los que alababan e inclinaban sus cabezas ante el Señor como el Mesías, unos días después, ellos mismos luego estarían gritando: crucifíquenle. ¿Cómo podían entender si luego ellos mismos gritaban: crucifíquenle? Ellos no querían a un siervo humilde. Ellos no querían un hombre pacífico que muera por ellos en una cruz por sus pecados. Ellos querían a alguien que defienda su religión. Querían un líder político que librara a Israel del yugo romano para nuevamente tener un auge y todo el resplandor que tuvieron en los días de Salomón y de David. Pero ¿qué era lo que Jesús les ofrecía?
Hagamos el contraste. Su sangre por causa de sus pecados. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a poner su vida en rescate por muchos. Él vino a atacar su religión vacía, vino a atacar su religiosidad, vino a atacar su legalismo, vino a atacar su mal entendimiento de las Escrituras, de esa ley que es buena, que es justa y que es pura, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. El mandamiento es santo, justo y puro. Vino a poner en evidencia su pecado y su corazón perverso. ¿Cuántas veces el Señor a los más espirituales de la época le dice generación de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Qué quería el Señor Jesús? ¿Qué ofrecía? Llamarlos a la salvación a través de ¿qué, hermanos? Del arrepentimiento y la fe puesta en Él. Porque de tal manera amó tanto Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que tenga fe en Él, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Concluyo, hermanos. Tristemente esto, lo que hemos mencionado, el pasaje que hemos visto, es lo que está pasando todavía el día de hoy en muchas congregaciones e iglesias cristianas evangélicas. Y usted dirá, ¿en qué iglesias? ¿En la de los mormones? No. ¿En la de los testigos? No. En las cristianas evangélicas. Alrededor de todo el mundo, donde se predica a un Jesús, dice el pastor Sujel Michelén, a un Jesús domesticado. Término fuerte, ¿no? A un Jesús que puede satisfacerte como un mesero divino que puede satisfacer todos los anhelos de tu corazón. Que uno está sentado en la mesa y dice, Señor, tráigame. Cuando hemos visto que el Señor es eso, Dios Altísimo. ¿Qué es lo que se predica el día de hoy? Ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable. Todos tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y serás una persona plena y feliz. Ven a Cristo y podrás tener tu mejor vida ahora. Queridos hermanos, Cristo no es esa clase de rey al que podemos usar a nuestro antojo para satisfacer cada una de nuestras necesidades egoístas. Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Había una deuda que necesitaba ser cancelada. Y Cristo es nuestra Pascua. Él es la ofrenda por el pecado. Él vino a transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones que le amen a Él y que sean humildes. ¿Qué sentiría Jesús, hermanos, en medio de las alabanzas y las aclamaciones que se escuchan en muchas iglesias en el día de hoy?
¿Qué sentiría el Señor? Mire lo que dice el capítulo 19 de Lucas. Versículo 41. Vale la pena, hermanos, conocer lo que dice la palabra del Señor. Lucas 19, 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la que hizo el Señor, ¡ay, qué lindo! Cómo ellos me han recibido como rey. Gloria a mi Padre. ¿Qué dijo? ¿O qué hizo? Asombrosamente. No debía alegrarse por toda la algarabía y la aclamación, hosana. Dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Ellos no podían ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día en que te visité. No sabían quién era el que estaba allí. No conocieron el día de su visitación. Queridos hermanos, se puede ser intensamente emocional en la alabanza, pero con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, podemos cantar cantos hermosos, como el que cantamos al final, me encanta. Yo quiero más de ti, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Evoca nuestras emociones, nos quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y la letra no está mal, está bien. Pero hermanos, podemos acostumbrarnos a cantar algo, pero vivir algo diferente. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. El problema no está en las emociones. La pregunta es si de verdad tus emociones corresponden con tu sumisión y tu obediencia. Queridos hermanos, que el Señor nos libre y nos guarde de ser como aquella multitud, de tener un corazón vacío de verdadera adoración, sin entendimiento de quién es a quien se adora, a quien nos dirigimos, a quien cantamos y quién demanda nuestra obediencia y sujeción. Queridos hermanos, esperemos a nuestro Rey que pronto viene con un corazón que reconozca verdaderamente quién es Él, obedeciéndole, negándonos a nosotros mismos y haciendo su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Le quiero pedir a Jonathan que me ayude con el piano un ratito. Oremos, hermanos, clamemos al Señor por salvación. Si quizá no estamos en ese camino, que el Señor nos dirija a su salvación, a su misericordia. El libro de Hebreos, el capítulo 4, al final, el versículo 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Hermanos, podemos ir al Señor. Pon delante del Señor tu carga.
Pon delante del Señor aquellas cosas que te impiden obedecerle y vivir una vida transparente, íntegra, santa. Todos lo necesitamos, hermanos. Yo también lo necesito. Y qué bendición poder ver la palabra del Señor y saber que ella nos habla y nos insiste. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos por nuestro orgullo, Dios. Perdónanos, Señor, cuando vivimos una vida doble. Una vida que en la iglesia somos alegres y gozosos y llenos de energía para adorarte y cantarte y escuchar tu palabra, pero fuera de la iglesia, quizá en nuestra casa, en nuestra intimidad, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, estamos viviendo una vida diferente a lo que tú nos estás llamando y no te conocemos verdaderamente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre bendito, transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas, Señor. Doblega nuestro orgullo y nuestra arrogancia y enséñanos a acercarnos a ti sinceramente y de todo corazón. Porque tendemos, Señor, cada día a alejarnos de ti. Pero necesitamos, Señor, tu presencia. Necesitamos, Señor, que seas tú dominando nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón terrible, engañoso y malo, para tener un corazón amable, hermoso, humilde y sencillo como el de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, oh Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Acudimos, Señor, como dice tu palabra, nos acercamos al trono de tu gracia para hallar misericordia, Señor, y oportuno socorro. Sálvanos ahora, Dios. Socórrenos. Y enséñanos, Señor, a servirte a ti, a rendirnos a ti, Señor, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. Te honramos a ti. Te agradecemos, Señor, que eres un Dios de gracia. Que eres un Dios que nos socorre, que nos da la mano y que seguirá trabajando una buena obra en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida de nuestro Rey, de ese Rey que un día vendrá por su iglesia, por su pueblo. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Rey soberano y nuestro Señor.